a iniciar la clase. Según lo programado, vamos a tocar como primer tema a una infección parasitaria muy importante en el sistema nervioso central que se llama la neurocisticercosis. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Hay que recordar que la neurocisticercosis es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central. No hay otra ni siquiera que se le acerque, ¿no? Y obviamente eso va a depender mucho de la zona geográfica del mundo donde se encuentre, ¿no? Porque, por ejemplo, en Perú, Ecuador, Brasil y en India, pues esos son países que son focos endémicos de cisticercosis, ¿ya? Entonces ahí el sinónimo de un parásito en el sistema nervioso central es igual a cisticercosis hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, algunos datos relevantes es que es la primera causa de epilepsia sintomática en el Perú. ¿Qué se refiere sintomático? En realidad el término sintomático ya es un término un poco antiguo, está un poco en desuso, actualmente reemplazado por el término estructural, que quiere decir que la lesión estructural que con mayor frecuencia produce epilepsia en el Perú es la presencia de un cisticerco. Luego dice que es la primera causa de epilepsia en pacientes mayores de 20 años, ¿no? De epilepsia tardía. O sea, si ustedes ven convulsionar a una persona por primera vez a sus 35 años, debe estar la cisticercosis dentro de sus diagnósticos diferenciales, ¿ya? Porque es la causa más frecuente de epilepsia que debuta en ese grupo etario, que debuta, ¿ah? Diferente es la situación si alguien ya, pues, convulsionaba desde niño, ahí sí ya la situación cambia totalmente. Ahora, en realidad no hay un estudio peruano al menos que nos hable de prevalencias e incidencias exactas debido a su alta variabilidad. Ahora, entonces tenemos aquí un mapa, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, donde ustedes pueden ver áreas endémicas, ¿no? Donde obviamente se refiere a que el ser humano es aquel que puede realizar o que tiene, mejor dicho, el ciclo completo del parásito en su organismo, ¿no? Entonces ven que en Sudamérica estamos punteando ahí Perú, Ecuador y Brasil. Obviamente hay otras regiones también, pero Perú, Ecuador y Brasil. Y la India es otro foco. Es por eso que si ustedes entran a los principales buscadores bibliográficos y escriben neurocisticercosis, les van a salir dentro del top 3 de autores un peruano que es el doctor Héctor Hugo García y un ecuatoriano que es el doctor Oscar del Bruto, ¿no? Dentro del top 3 de personas que más publican sobre neurocisticercosis. Y obviamente el tercero, el cuarto, el quinto ya son hindúes, ¿no? Ahora, en el Perú hay focos también, ¿no? Hay lugares donde la enfermedad es más prevalente, más incidente. Por ejemplo, en el norte del Perú, principalmente se afectan Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. Pero últimamente se ha visto un pico tanto en la Sierra Sur como Ayacucho, Apurímac y Cusco, como también en Lima y Ancash, ¿no? Entonces, Lima y Ancash, entiendo yo más por un fenómeno migratorio en Lima, es de que las tasas de cisticercosis han crecido muchísimo durante los últimos años, pero la región predilecta es el norte del país. Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y La Libertad. Si alguien de ellos convulsiona después de 20 años y ha vivido allí, pues lo más probable es que tenga un cisticerco en cualquier estadio evolutivo. Ahora, hablando del patógeno, tienen que recordar ustedes que el patógeno causante, uy, perdón, de la cisticercosis, del parásito causante de la cisticercosis, es un conocido por todos ustedes, ¿no? Que es la Taenia solium en realidad. Entonces ustedes deben saber que la Taenia solium tiene estadios, pues, ¿no? Hay un estadio adulto, que es la Taenia misma, luego tiene su estadio en huevo, y luego tiene su estadio larvario, ¿no? Es la larva, es el quiste, el que nosotros denominamos cisticerco, y es aquel que va a producir la neurocisticercosis. Ojo, ¿ah? Si nosotros poseemos el parásito adulto, lo que vamos a tener es una teniasis que normalmente afecta, pues, obviamente el tracto digestivo. En cambio, para nosotros desarrollar la cisticercosis y entre ellas la neurocisticercosis,
lo que debemos tener es el estadio larvario. Ahora recuerden que el estadio larvario no solamente se va a alojar en el cerebro, aunque lo hace con mayor frecuencia, sino también puede afectar el músculo y también puede afectar el ojo, ¿no? Los ojos. Eh, Quizás resulte un poco antiguo para ustedes, pero en un capítulo del Doctor House, me parece que a una persona le sacan una radiografía, no de miembros inferiores, y en la radiografía de miembros inferiores ven numerosas calcificaciones a nivel de la musculatura del muslo, ¿no? Justamente ahí el paciente tenía cisticercos calcificados en el músculo, ¿no? Entonces también los cisticercos se pueden alojar en el ojo. ¿Eso por qué es importante en el globo ocular? Porque antes de darle tratamiento a un paciente con neurocisticercosis, uno le tiene que hacer una ecografía ocular justamente para detectar o excluir la presencia de un cisticerco ocular, porque de ser así, o sea, si lo tiene, primero hay que tratar el ocular a través de una extracción quirúrgica y luego recién poder tratar la neurocisticercosis, porque si nosotros damos tratamiento antiparasitario, obviamente también va a haber un fenómeno inflamatorio intraocular que puede terminar con una pérdida visual por un daño retinial permanente, ¿ya? ¿Cómo es el ciclo, no? O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos consumir para que tengamos pues la cisticercosis, ¿no? En realidad, mucha gente, o es un mito que el comer el chancho nos pueda dar neurocisticercosis, ¿ya? Ese es un mito. ¿Por qué? Porque el chancho, al igual que nosotros, el chancho puede albergar también todos los estadios evolutivos, pero en la carne del chancho, en el músculo del chancho, lo que nosotros vamos a ver son los cisticercos. Pues entonces, cuando ustedes van a la chicharronería y se comen no una porción de chicharrón con cisticerco, obviamente el cisticerco, que es la larva, ingresa a su tracto digestivo, pero va a eclosionar en él y lo que van a sufrir ustedes es de una teniasis, ¿no? Porque obviamente es el estadio previo. Entonces ya saben, el chancho no tiene la culpa de la cisticercosis. El chancho tiene la culpa de la teniasis, quizás, pero no solo el chancho, sino que también hay otros mamíferos que el ser humano come su carne, su músculo, y también puede estar infestados del cisticerco, ¿no? Entonces, más bien para que un ser humano desarrolle la cisticercosis, lo que tiene que comer es el huevo. Obviamente el huevo es quien va a eclosionar en el tracto digestivo y va a producir el estadio larvario, el cual es el que ya se va a alojar o en el cerebro, en el globo ocular o en el músculo, ¿ya? Entonces no se olviden, y de esa forma es que se va a producir la cisticercosis humana. Entonces aquí el ser humano tiene todos los estadios evolutivos al igual que el chancho. Puede tener el huevo, puede tener la larva, ambos pueden hacer la cisticercosis, y puede tener el adulto, que es la teniasis. Pero para que ambos desarrollen la cisticercosis, lo que tienen que ingerir es el huevo. Y doctor, ¿dónde está el huevo? ¿O cómo se excreta el huevo? Obviamente, el huevo es excretado por alguien que tiene la tenia. Entonces, si el chancho tiene la tenia, el chancho a través de sus heces va a botar los huevos o las proglótidas llenas de huevos, los cuales van a manchar o van a, digamos, que contaminar, por ejemplo, el agua, por ejemplo, pueden contaminar los cultivos, etcétera, ¿no? Y de igual forma, un adulto que tenga la teniasis también, a través de sus excrementos va a botar las proglótides llenas de huevo. Entonces, supongamos que ese adulto que tiene teniasis es un adulto que vive con mucha gente en su hogar y no tiene buenos hábitos de aseo, anda por ahí dejando los huevos o de repente cocina, ¿no? Él es cocinero, tiene su restaurante, no se lava bien las manos y va llenando de huevos todos los alimentos, y obviamente es así como el ser humano se contamina. Suena feo, suena sucio, pero en realidad, para que uno se contamine con el cisticerco, tiene que comer el huevo que viene con los excrementos, ¿no? Entonces, lamentablemente es así, ¿ya? No se olviden.
Y obviamente que el ser humano también pues puede tener ya un mecanismo de autocontagio, ¿no? Un ser humano suele tener la teniasis y suele tener la cisticercosis por autocontagio, obviamente por una mala higiene, ¿no? Un mal lavado de manos principalmente. Ahora, una vez que ya el cisticerco pues ha invadido nuestro sistema nervioso central, tiene estadios, ¿no? Hay 4 estadios ampliamente reconocidos. El primer estadio es el estadio vesicular, en el cual la larva constituye un quiste viable, ¿no? Entonces la larva está viva, está viable y no ha despertado, no ha desencadenado todavía una reacción inflamatoria por parte del hospedero, ¿no? Pues está ahí, intacta, ahí está la larva. Entonces es el estadio viable. Luego tenemos 2 estadios que son el coloidal y el granular, en el cual ya se generó una reacción inflamatoria contra este agente externo que es el parásito, ¿no? En el estadio coloidal todavía hay viabilidad de la larva, pero en el estadio granular ya prácticamente no hay viabilidad y lo que se ve es un contenido netamente inflamatorio. Y el último estadio ya es el estadio en el cual el parásito ha muerto y deja una huella, deja un depósito de calcio, deja una calcificación. Entonces, nosotros podemos encontrar estos 4 estadios en el ser humano, ¿ya? Digamos que los más riesgosos del punto de vista clínico son el estadio coloidal y el estadio granular, porque son aquellos estadios en los que hay un fenómeno inflamatorio alrededor e inclusive adentro de la larva, ¿no? Entonces son los que producen síntomas en realidad con mayor frecuencia, ¿ya? Ahora, en cuanto a su localización, también la neurocisticercosis puede dividirse, ¿no? En primer lugar, ya hemos dicho que puede afectar a otros órganos o sistemas, ojo y músculo, a la cabeza. Luego tenemos de que en el sistema nervioso el cisticerco puede estar dentro del mismo tejido cerebral, se le denomina pues a ese digamos que a esa zona una neurocisticercosis intraparenquimal, pero también los quistes pueden no estar dentro del parénquima, entonces pueden alojarse en el espacio subaracnoideo y también pueden alojarse dentro de las cavidades ventriculares. Entonces puede ser subaracnoideo, puede ser intraventricular, pero también en algunos casos puede no abarcar el encéfalo, sino más bien abarcar la médula espinal, donde ya vamos a tener la neurocisticercosis medular. Doctor, ¿y el cisticerco lo puede encontrar yo en más de un estadio? Claro, tú puedes tener en un mismo paciente algunos quistes viables en estadio vesicular, otros ya en proceso de degeneración y algunos ya muertos, claro que sí. Entonces puedes encontrarlos en un estadio o puedes encontrarlos en más de un estadio al mismo tiempo. Y de igual forma, según su localización, tú puedes encontrar un quiste intraparenquimal y también puedes encontrar un quiste subaracnoideo. Entonces, es lo que sí suele ocurrir, ¿ya? Sí suele ocurrir. Ahora, ¿cuál es la forma de presentación clínica de la neurocisticercosis? Entonces, la clínica es muy variable, pero ojo, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Entonces, la mayoría de los pacientes no sabe nunca que tuvo el cisticerco, ¿no? No lo sabe, ¿por qué? Porque fue asintomático o fue oligosintomático, o sea, quizás solamente tuvo algunos leves episodios de dolor de cabeza que los confundían con una cefalea tensional, ¿no? Y pasó, porque el cisticerco se estima que tiene un tiempo de vida en promedio entre 2 a 3 años, ¿ya? Entonces, digamos que no es que va a estar toda la vida tampoco, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mayoría son oligo o asintomáticos. No tienen síntomas o tienen muy pocos síntomas como para hacer pensar que puedan tener una patología intracraneal. Ahora, de los sintomáticos, de los que sí dan síntomas, la forma de presentación más frecuente es como un dolor de cabeza. ¿Y por qué hay dolor de cabeza? Obviamente porque cuando ya el quiste entra en degeneración, se forma pues un halo inflamatorio, un edema perilesional alrededor del quiste, lo cual pues produce síntomas de hipertensión endocraniana, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, etcétera. Otra forma de presentación frecuente es la de producir crisis epilépticas, ¿ya? Crisis epilépticas. A ver, hay un mensaje que dice, se autolimita.
digamos que muere, ¿no? Al morir el parásito, en los casos oligoasintomáticos, el paciente deja de sentir molestias, por así decirlo, ¿no? Entonces, otra forma de presentación son las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, es así, son la causa más frecuente de consulta en el paciente con neurocisticercosis, porque también el dolor de cabeza se puede tratar, ¿no? Lo tratan con AINES, con relajantes musculares, qué sé yo, y el dolor de cabeza como que puede hacerse llevadero. Pero cuando el paciente ya tiene una crisis epiléptica, ahí sí el paciente pues va a ir a un hospital o va a ir a algún lugar y va a terminar haciéndose lo más probable algún estudio que va a verificar la presencia de la lesión, ¿ya? Entonces, miren, escuchen, la mayoría de pacientes son oligoasintomáticos. De los pacientes que tienen síntomas, la causa o el síntoma más frecuente es el dolor de cabeza. La causa más frecuente de consulta son las crisis epilépticas, porque es lo que lo asusta, ¿no? Es lo que a una persona la asusta. Oye, he tenido una convulsión, se lo llevan al hospital, ¿ya? Y luego hay otra serie de manifestaciones clínicas clásicas descritas, ¿no? En el tiempo, ¿no? Con compromiso psiquiátrico, puede haber un compromiso meningio, aunque no es frecuente en realidad. Puede haber un compromiso de los nervios craneales si es que los quistes se alojan en el tronco encefálico y comprometen los núcleos de los nervios craneales. Puede haber un síndrome optoquiasmático cuando el cisticerco es subaracnoideo y compromete la base del cerebro, ¿ya? Y también en algunos casos los pacientes pueden tener múltiples quistes incontables y eso puede llevarlos a una encefalitis cisticercósica. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico obviamente se hace con la sospecha clínica, ¿no? Una mujer de 35 años proveniente de Tumbes y que primera vez que tiene una convulsión. Vamos, que ese es el contexto clínico como para pensar en que el paciente tiene una neurocisticercosis, ¿cierto? Pero obviamente son sospechas, porque doctor, que una mujer de 35 años del norte no puede tener un absceso tuberculoso, no puede tener una meningitis viral, claro que lo puede tener, ¿no? Solamente son contextos clínicos nada más, ¿no? Que cuando ingresa un paciente por sus características sociodemográficas, ustedes en su mente ya tienen que ir haciéndose una idea, ¿no? Si ingresa un paciente de 65 años, hipertenso, diabético y con un déficit motor agudo, pues solamente yo sospecho ya que se trata de un ACV, ¿no? Algo así, ¿no? Luego, nuestra sospecha obviamente tiene que ser confirmada con una imagen cerebral. Podemos apoyar nuestro diagnóstico a través del uso de pruebas serológicas como el Western Blot o más específicamente el dosaje del antígeno circulante. Recuerden que el Western Blot es una prueba más de anticuerpos, ¿no? En cambio, ya cuando le pedimos el antígeno, ya es la detección de un componente de la pared del parásito, suele ser un poco más específico y obviamente el diagnóstico definitivo es con la demostración del parásito. Acá sí no es necesario hacer biopsia, acá sí las imágenes son contundentes, entonces sí una resonancia es diagnóstica, por ejemplo, inclusive hasta una tomografía puede ser diagnóstica. Ahora, viendo algunas imágenes, entonces tienen allí una tomografía cerebral en corte axial, ¿no? Una tomografía en corte axial, donde ustedes pueden darse cuenta de la presencia de una lesión, digamos que redondeada, ovoidea, que tiene un halo hiperdenso, un contenido hipodenso, pero miren, ¿no? Tiene ahí dentro una cabecita, un material nuevamente hiperdenso y está rodeado de un halo inflamatorio o de un edema perilesional, ¿no? Entonces, esta figura constituye la figura, o esta imagen constituye la clásica neurocisticercosis, ¿no? Entonces, lo que está dentro del quiste, de la formación quística, es el Scolex, ¿no? El famoso Scolex del parásito o de la larva. Ahora, alguien pregunta si es un estadio porque habíamos comentado que el estadio vesicular aún todavía no despierta una cascada inflamatoria perilesional. Entonces yo diría que este paciente está ya en un estadio coloidal, porque si bien es cierto, el contenido del quiste todavía está indemne con el Escolex presente,
pero ya hay un halo inflamatorio perilesional, o sea, ya está entrando en degeneración. Este vendría a ser un estadio coloidal. Obviamente, este estadio es sintomático, dolor de cabeza, hipertensión endocraniana y, ¿por qué no?, dependiendo de su cercanía a la corteza, una convulsión. Entonces, desde ya también deben ustedes entender de que al ser esta una lesión focal que ocupa un lugar específico en el cerebro, la mayoría de veces debuta con crisis focales, que pueden luego hacerse generalizadas, pero al inicio son focales. Muy bien, sigamos viendo. Tenemos aquí una resonancia magnética en un protocolo FLAIR o FLAIR, como ya hemos revisado previamente, ¿no? Una lesión ovoidea circular de aspecto quístico. Digo, porque ¿se me escucha? Hola. Sí, doctor. Corta un poco, doctor. Corta un poco, doctor. Entrecorta un poco, doctor. Un Si se poco escucha. entrecortado, doctor. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, un poco entrecortado, doctor. Basti, ¿se me escucha? Hola. Ahora sí está mejor, doctor. ¿Está entrecortado todo el rato o solo recién? Por tiempo, doctor, por tiempo. Recién. Ya, a ver, entonces voy a probar un ratito apagando mi cámara. Ah, ya. Entonces, sigamos hasta que ya. Les habíamos comentado, me avisan cualquier cosa ya que tenemos acá una resonancia en protocolo FLAIR que evidencia la presencia de una lesión de aspecto quístico. Digo quístico porque el contenido es hipointenso con la densidad de líquido cefalorraquídeo, entonces es líquido, ¿no? Y también tiene ahí una, digamos que masa hiperintensa adherida a la pared, ¿no? Tiene todo el aspecto de un quiste, no de cisticercosis, un neurocisticerco, un cisticerco, pero que ya tiene, miren, un halo inflamatorio perilesional. Tiene un halo inflamatorio perilesional. Entonces, este estadio también entraría en un estadio coloidal, ¿no? Porque si bien es cierto, todavía el quiste está viable, ya hay una inflamación perilesional, ya entró en su proceso de degeneración. Sigamos. Luego tenemos aquí en su mano derecha la presencia de un protocolo T2 y en su mano, perdón, en su mano izquierda la presencia de un protocolo T2 en A y en su mano derecha tienen la presencia de un protocolo FLAIR. Entonces vamos a en el protocolo T2, lo que ustedes van a observar es la presencia de múltiples lesiones quísticas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por lo menos, ¿no? De localización variable, ¿no? Si bien es cierto, todas son aparentemente parenquimales, pues algunas son profundas, subcorticales, como la que está aquí en el tálamo izquierdo, pero otras son bastante corticales, como por ejemplo la que está aquí a nivel parietal derecho. Ahora, ustedes dense cuenta, en la, digamos que en la lesión que está adyacente o al costado del puntero láser, todavía se ve la presencia de un punto hipointenso, ¿cierto? Entonces todavía tiene Scolex este, ¿no? Está ahí. Todavía tiene Scolex, tiene un mínimo edema perilesional, entonces es un estadio coloidal, pero miren el que está aquí, el que estoy señalando ahora, ya no se ve un Scolex adentro, ya el Scolex ha degenerado, entonces probablemente este ya se trate de un estadio granulomatoso o granular, ¿ya? Entonces en el coloidal ya hay degeneración, pero todavía adentro hay un contenido viable. En el granulomatoso ya hay inflamación, pero el contenido ya también entró en una muerte, por así decirlo, ya no hay contenido viable ahí. Ya esa sería la diferencia básica entre los estadios.
En la figura de nuestra derecha tenemos la presencia de dos lesiones quísticas, ¿no? Miren ahí, dos lesiones quísticas circulares con un contenido, en este caso, isointenso, pero acá sí no hay un halo inflamatorio perilesional, no hay nada todavía, entonces este sí representaría un estadio vesicular. Miren que los quistes, la mayoría son pequeños o medianos, ¿no? Pero pueden haber quistes tan grandes como los que están viendo allí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica principal? La presencia de un escólex adherido a un lado de la pared del quiste, ¿no? Pero acá sí obviamente hay una ayudita porque en la tomografía adyacente a este quiste gigante, ¿qué tenemos también? Tenemos la presencia de una calcificación, miren, ¿no? Recuerden que en la tomografía el calcio pues se ve blanco, porque el cráneo, miren, que está lleno de calcio, se ve blanco. Entonces miren acá, justo al costado de esa lesión quística gigantesca que aparentemente todavía está viable, ¿no? Miren que hay una lesión ya calcificada, una neurocisticercosis calcificada. Obviamente que esta lesión quística gigante tiene diagnósticos diferenciales, como por ejemplo un quiste hidatídico o algún tumor con contenido quístico, pero la presencia del escólex aporta mucho al diagnóstico de neurocisticercosis y más aún la presencia de una lesión calcificada adyacente, ¿verdad? Tenemos acá, miren, ¿no? La presencia de otro quiste subcortical derecho rodeado de un halo inflamatorio, pero ya sin evidencia de viabilidad. Yo acá discrepo con la descripción de la figura porque ya cuando ya no hay viabilidad del escólex, ya abandona un poco el estadio coloidal y ya se va transformando en un estadio granulomatoso, aunque algunos dicen que también el cambio estadio granulomatoso está dado por un cambio en la densidad del contenido quístico, pero bueno, son criterios que usan diversas escuelas. Tenemos acá, miren, la presencia de algunas lesiones quísticas pequeñísimas en una tomografía. Y como les comenté, hay pacientes que pueden tener una, hay pacientes que pueden tener dos, pero lamentablemente también hay personas que pueden tener numerosas, contadas por decenas y no por unidades. Entonces, miren, no, este paciente tiene incontables, no nos vamos a contar quistes, la mayoría de ellos viables, ¿no? Probablemente la causa de consulta fueron crisis epilépticas debido a que muchos de ellos tienen una localización cortical, porque desde ya hay que decir de que una crisis epiléptica se produce porque por la irritación de la corteza cerebral. Por ejemplo, aquí la verdad es que el tratamiento antiparasitario no sería una opción. ¿Por qué? Porque puede desencadenar una respuesta inflamatoria tan grande que puede terminar inclusive produciendo la muerte del paciente, ¿ya? En la foto anterior, sigamos. Y también les había comentado de que no solamente la localización es intraparenquimal, sino también los parásitos pueden estar en otros lugares, ¿no? Pueden estar a nivel subaracnoideo, pueden estar a nivel intraventricular o pueden incluso estar fuera del encéfalo afectando a la médula espinal. Tenemos aquí una resonancia en protocolo FLAIR, donde si bien es cierto nos muestra quistes a nivel parenquimal, también nos está mostrando quistes a nivel intraventricular. ¿Cuál es el problema con estos quistes que no son parenquimales, que no están en tejido? El problema es de que al estar en una cavidad abierta llena de líquido, no hay nada que les ponga un freno a su crecimiento y los quistes intraventriculares o los quistes subaracnoideos pueden crecer de forma desproporcionada, inclusive llegando a ocluir el normal tránsito del líquido cefalorraquídeo, produciendo cuadros de hidrocefalia aguda o hidrocefalia crónica o una marcada hipertensión endocraniana y además al estar en dichas cavidades hace difícil la llegada del medicamento del antiparasitario a su interior, ¿ya?
Muy bien. José dice, albendazol más praziquantel podría ser una opción. Más que una opción, es uno de los tratamientos indicados en realidad. Hoy por hoy puedes usar ese ciclo, claro que sí. Había una pregunta previa, me parece, que nos hablaba de esta imagen. Entonces, estas lesiones hiperintensas, digamos que casi ya están en un proceso de muerte total y ya se están calcificando, ¿no? Entonces ya son casi calcificaciones. Y digo casi porque todavía no la totalidad del quiste tiene la densidad del calcio, pero ya pues ya está en proceso de calcificación, ¿no? Si es que esa era la duda, claro que sí. Muy bien. Y miren, por ejemplo, este es otro caso en el cual el parásito está adentro de una cavidad ventricular, pero no de cualquier cavidad ventricular, sino que está dentro del cuarto ventrículo. Miren, tan especial que se metió al cuarto ventrículo. Y este quiste, cuando esté dentro del cuarto ventrículo, produce un síndrome muy particular que se llama el síndrome de Bruns, que es la presencia de síntomas cuando el paciente cambia bruscamente de posición, porque cuando el paciente pues está echado, el quiste está, digamos que nadando, flotando de un lado a otro en el cuarto ventrículo, pero cuando el paciente cambia bruscamente de posición, como por ejemplo sentarse o pararse, el quiste obviamente por el movimiento asciende de forma transitoria y bloquea el acueducto de Silvio y eso puede producir síntomas, ¿no? Como mareos, inestabilidad, vértigo, etcétera, ¿no? El famoso síndrome de Bruns asociado a la presencia de un cisticerco en el cuarto ventrículo. Perfecto. Muy bien, sigamos. Si a veces paro es porque leo las opiniones en el chat, así que gracias más bien por escribir y hacer comentarios. Miren, ¿no? Acá tienen una resonancia en corte sagital en protocolo T1, donde pueden ustedes evidenciar la presencia del quiste a nivel del cuarto ventrículo. ¿Ya? Ahí está. Este quiste, por ejemplo, en el cuarto ventrículo, tiene un tratamiento quirúrgico, pues, ¿no? Acá el albendazol, el praziquantel, no va a llegar nada, pues no está flotando ahí en una cavidad líquida, ¿no? Entonces no va a llegar nada. La indicación es netamente quirúrgica. Ahora, vean cómo ya está produciendo dilatación ventricular. Los ventrículos ya están dilatados y ustedes ven un área blanquecina alrededor de los ventrículos, ese es ya por la hipertensión endocraniana que se va generando. Es un tipo de edema que se llama el edema transependimario, o sea, como el líquido adentro está a presión, comienza a salirse, comienza a abandonar dicho espacio y se coloca en el espacio intersticial, ¿no? Y obviamente eso genera un daño neuronal adyacente, ¿ya? Muy bien, ahora, Doctor, una pregunta. Dijo edema, ¿qué? edema transependimario, lo escribo en el chat. Se Doctor, llama transependimario porque recuerden que las paredes de los ventrículos están tapizadas por un tipo de células llamadas las células ependimarias. Entonces el líquido logra atravesarlas, logra penetrarlas, logra romper esas uniones intercelulares entre ellos y fuga por ahí, porque, porque hay demasiada presión dentro de la cavidad ventricular. O sea, es una hidrocefalia hipertensiva, ¿no? No es una hidrocefalia normotensiva. Entonces el líquido busca la forma de salir y sale entre las células ependimarias y produce esos hallazgos, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? ¿No? Sale de las cavidades y produce esos hallazgos. Un edema transependimario típico de casos en los cuales el líquido cefalorraquídeo está aumentado o la presión intraventricular está aumentada, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una prueba que se le pide a los pacientes, ¿no? Una prueba que se le pide a los pacientes para intentar ver, eh, digamos que si estuvo o no estuvo en contacto con la larva de la Taenia solium, ¿no? Entonces lo que acá se detecta son anticuerpos, ¿no? Lo que acá se detectan son anticuerpos,
No detectamos la presencia en sí de la larva, sino si en algún momento hubo contacto con ella, ¿no? Entonces, digamos que suma, pero no es un diagnóstico definitivo, ¿ya? Suma, pero no es un diagnóstico definitivo. Ahora, lo que sí es definitivo es el monitoreo del antígeno o el dosaje del antígeno, porque recuerden pues que el antígeno hace referencia a una partícula proteinácea usualmente de la superficie del patógeno, ¿no? Que puede ser un virus, que puede ser una bacteria, o en este caso un parásito. Entonces, ya saben de que lo ideal es pedirle al paciente, digamos que el dosaje del antígeno para la cisticercosis y además que es una forma que sirve para monitorizar el tratamiento. ¿Ya? Se espera de que en el lapso del tiempo los niveles antigénicos vayan disminuyendo, lo que va de la mano con la muerte del parásito, ¿no? Porque mientras ya no haya parásito, hay menos producción de antígeno, obviamente. Recuerden que les había comentado que también estas larvas pueden tener una localización intraocular. Entonces, todo paciente con neurocisticercosis antes de iniciar el tratamiento médico, tiene que acudir a oftalmología para que le hagan un fondo de ojo y una ecografía ocular. Porque si a este paciente tú te emocionas y le ves un quiste único en el cerebro y le das albendazol, le vas a matar el quiste del cerebro, pero también le vas a producir un desprendimiento de retina. Entonces ya depende de ti qué haces, ¿no? Y ahora en cuanto al tratamiento, la primera premisa es la más importante. Todo tratamiento es intrahospitalario. Es un acto bastante temerario, bastante imprudente y bizarro no hospitalizar a un paciente con neurocisticercosis. O sea, para tratarlo, ¿no? Doctor, pero mi paciente solo tiene un quiste y es chiquitito y se siente bien. No. ¿Por qué? Porque el tratamiento antiparasitario obviamente produce una degeneración del parásito, lo cual puede verse acompañado de un incremento de la cascada inflamatoria, lo cual puede producirle al paciente crisis epilépticas, ¿no? Ese es lo más temido. Ahora, recuerden que no todas las crisis se autolimitan, pues, ¿no? La gran mayoría se autolimita, pero en algunos pacientes se puede producir un estado llamado el estado epiléptico, ¿no? En el cual más bien la crisis no se autolimita y tiene un alto riesgo de muerte, ¿ya? El tratamiento antiparasitario se basa o tiene como piedra angular el uso de albendazol a una dosis de 15 miligramos por kilo por día, dividido entre 2 a 3 dosis. La dosis se va a dividir dependiendo de qué tan alta sea, pues, ¿no? Si pesa 90 kilos, sale mucha dosis, lo divides entre 3. Si pesa 60 kilos, no es mucha dosis, la divides entre 2, ¿no? Ahora, también está sugerido que se pueda tratar con praziquantel, ¿no? Y lo que se prefiere es la terapia dual hoy por hoy, o sea, darle ambos, lo cual se ha visto que acorta el periodo de tratamiento, ¿ya? Entonces es buena la terapia dual, pero si no tienen praziquantel, también está bien que le den solo albendazol, ¿ya? No se olviden de eso. Ahora, es de vital importancia adjuntar al tratamiento antiparasitario dexametasona, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos visto pues que hay un edema perilesional, ¿no? Ahí hay edema, ahí hay edema, entonces hay un edema perilesional, entonces la dexametasona va a ayudar a disminuir el edema perilesional, ¿no? A disminuir los síntomas de hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces es importante darlo. Obviamente no a largo plazo, sino lo que también dure el tratamiento antiparasitario. Doctor, ¿cuánto va a durar el tratamiento antiparasitario? No hay una regla, pero se estima de que si la lesión es única, se puede dar un ciclo entre 7 a 14 días. Si la lesión es múltiple, se puede dar un ciclo entre 14 a 28 días. ¿Ya? Entonces, ese es digamos que no es una regla, pero es lo que se sugiere. Cuando es única, de 7 a 14. Cuando es múltiple, de 14 a 28, ¿no? Entonces, es una regla. Casos que escapan de esa regla o casos que requieran el máximo número de días de tratamiento, por ejemplo, aquellos quistes que tienen una localización
intraventricular o subaracnoidea, ¿no? Ahora, también el tratamiento puede ser quirúrgico y puede ser quirúrgico debido a que, debido a que los quistes intraventriculares y subaracnoideos, ¿no? Pueden producir cuadros de hidrocefalia aguda. Entonces, esos hay que retirarlos. Primero, porque su tasa de curación con el manejo médico es bajo y segundo, por la alta probabilidad de producir complicaciones, ¿ya? Y en cuanto al tratamiento sintomático, este es uno de los pocos cuadros en los cuales, a pesar de que el paciente no tenga crisis epilépticas, cuando lo vas a tratar, sí deberías darle un antiepiléptico por la elevada probabilidad de que esto vaya a ocurrir durante el tratamiento. Entonces se recomienda dar de forma coadyuvante un antiepiléptico. Y si el paciente más bien ya vino con una convulsión, pues con mayor razón aún le tienes que dar un antiepiléptico, ¿ya? Eh, a ver, me parece que hay una pregunta. Dice, ¿puede volver a repetir lo del ojo? Claro. Antes de iniciar el tratamiento médico con un antiparasitario, tienes que descartar la presencia de un quiste intraocular, porque si le das el antiparasitario, desencadenas una respuesta inflamatoria intraocular también, que puede dejar un daño retiniano residual o permanente, ¿ya? Y había otra pregunta que dice aquí, a ver, luego del tratamiento farmacológico o quirúrgico, ¿existiría algún riesgo de reinfección? Claro que sí. Es por eso que cuando tú trates a un paciente o cuando tú identifiques un caso, se cita a toda la familia. ¿Por qué? Porque si uno tiene cisticercosis, probablemente tiene teniasis. Entonces también le tienes que hacer un estudio de heces para ver si hay teniasis. Y si es que tiene teniasis, probablemente toda la familia tenga teniasis. Entonces citas a toda la familia, le haces sus exámenes de heces y todo, y los tratas a todos. Porque si no, hay un riesgo alto de reinfección, ¿ya? Ya saben, el chancho no tiene la culpa, acá tiene culpa el ser humano. Y acá hay otra pregunta. Cuando se da la terapia dual, ¿se mantiene la dosis? Suele mantenerse, sí, lo que se acorta es el periodo de tratamiento. Usualmente la terapia dual tiene una duración de 7 a máximo 14 días, ¿ya? Ojo, ¿ah? Muy bien. Y me parece que eso es todo lo que compete. Ya saben, familiarícense con la neurocisticercosis porque es propia del Perú, propia, es nuestra cisticercosis, así como nuestra meningoencefalitis tuberculosa es nuestra neurocisticercosis, ¿ya? Muy bien, vamos a tocar otro tema, vamos a tocar otro tema. Disculpe, doctor. Doctor, Sí, hola, ¿qué tal? eh, disculpe, ¿en la cisticercosis también puede ocurrir en las personas de la selva? Claro, en realidad puede ocurrir en cualquiera, ¿no? Lo que hablamos es de frecuencias nada más, de frecuencias. Entonces es más frecuente de que ocurra en personas de esas zonas específicamente, ¿no? Pero en verdad puede tener paciente de donde sea. Muy bien, entonces vamos a tocar el siguiente punto. Doctor, disculpe. Sí, veo una pregunta ahí, supongo que es eso, que Sí, dice también por... quisiera pedirle que si nos podría pasar la diapo, por favor, porque es de mucha ayuda. A ver, dame un segundo, por favor, para poder hacer eso.
Ya llegó, ¿cierto? Basti, Basti. Sí, llegó, doctor. Ya, perfecto. Excelente. Entonces, ahora ya dejando de lado un poco a las infecciones del sistema nervioso central, miren que hemos visto varias, ¿no? Meningoencefalitis, absceso cerebral, infecciones asociadas al HIV, neurocisticercosis. Entonces, digamos que prácticamente hemos abarcado de lo más frecuente contra lo que ustedes podrían enfrentarse en algún momento en su vida. Así que ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la epilepsia. Ahora, hay una pregunta acá interesante, vamos a hacer un paréntesis, dice, doctor, ¿en cualquiera de los estadios se tiene que dar tratamiento, incluso en el calcificado? Es una buena pregunta. En el calcificado el parásito ya no está viable, está muerto. Ya no hay sentido ni razón para darle antiparasitarios. Ah, ojo, ah. Ahora, mm, ¿cuál es el beneficio de darle un antiparasitario a un paciente con NSC? En primer lugar, el beneficio es que acorta su periodo de vida, ¿no? El periodo de vida hemos dicho que tiene 3 años. Con un antiparasitario, pues lo acortas al momento en el que lo diagnosticaste, ¿no? Entonces, digamos que sí tiene un beneficio porque reduce el riesgo de las complicaciones de tener un parásito intracerebral, ¿no? Además de que de paso, cuando matas al cisticerco, de paso te matas a la tenia, disminuyes la probabilidad de reinfección, etcétera, ¿ya? Muy bien, gracias por la pregunta, Jonathan, excelente. Ahora, vamos a hablar de la epilepsia. Entonces, acá sí les digo algo. Allá. Entonces, numerosas personas, pues, en el mundo tienen epilepsia, ¿no? Se estima que hasta un uno o quizás más, un 1% o más de la población en general puede tener epilepsia y es más inclusive si es que alguna vez ha tenido una crisis en su vida, porque recuerden, el tener una convulsión, una sola convulsión, no hace que tú seas epiléptico, ¿ya? Entonces uno puede, cualquiera de nosotros puede tener una convulsión sin ser epiléptico. Entonces esa diferencia la vamos a comentar el día de hoy. Por ejemplo, tienen arriba a un actor muy conocido, bueno, quizás ustedes no lo conozcan tanto, es más de mi época que de su época, pero participó en esta famosa trilogía de películas Matrix, ¿no? Con Keanu Reeves, pero también creo que salió en El Señor de los Anillos, ¿no? Él sufre de epilepsia, por ejemplo. Tienen abajo a Napoleón, quien obviamente debido a los escritos múltiples padecía de unos movimientos involuntarios paroxísticos con pérdida de conciencia, asociado a las noches que no dormía, obviamente casi nunca dormía, ¿no? También pues por los escritos sufría de epilepsia. Y a la derecha tienen a Fedor Dostoyevsky, ¿no? El señor Smith, así es. Y a la derecha tienen a Fedor Dostoyevsky, ¿no? Un famoso literario, ¿no? Con obras pues clásicas como Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, etcétera, ¿no? Y él en muchos de sus escritos pues describía las penurias que él sentía cuando padecía de estos fenómenos paroxísticos, como él llamaba, ¿no? Entonces también sufría de epilepsia, ¿no? Entonces verán que el sufrir epilepsia no significa una incapacidad, una discapacidad, ¿no? Uno fue actor, nunca mató, si bien es cierto, a Neo, pero estaba ahí. Otro fue un gran literato y el otro pues quiso adueñarse del mundo, pero no lo logró. Pero bueno, al menos la epilepsia no es una enfermedad que digamos que limite a la mayoría de personas a desarrollar su vida, ¿no? Y eso que ni Dostoyevsky ni Napoleón recibieron tratamiento, ¿ah? Dostoyevsky es más, odiaba a la medicina, él odiaba a los médicos. Textualmente en su obra está, decían que eran unos buenos para nada, ¿no? Entonces prácticamente era como que matasano para Dostoyevsky un médico, ¿ya? Entonces muy bien. Sigamos. Ahora, una crisis epiléptica, entonces es un fenómeno paroxístico. Paroxístico, la palabra paroxística es algo que se presenta de un momento a otro. Ocasional, porque vamos que es esporádico, es a veces, no estás convulsionando todo el día, en todo momento, ¿no? E involuntario, obviamente está fuera de la voluntad, ¿no?
que se ocasiona por una actividad eléctrica anormal, ¿ya? Que nace en un área específica de la corteza cerebral o puede extenderse a toda ella, ¿ya? Entonces, de aquí sacamos de que una crisis epiléptica es el resultado de una actividad eléctrica anormal que afecta a la corteza cerebral, aparte de ella o a toda ella. Pues no se olviden de eso, no se olviden de eso. Ahora, este fenómeno eléctrico se va a expresar clínicamente por trastornos bruscos y transitorios de la conciencia o de la parte motora o de la parte sensorial o autonómica o psicológica. O sea, acá hay un I o. No necesariamente tiene que tener todos. Puede tener uno, puede tener más de un componente. Entonces, la primera es la descripción de la Organización Mundial de la Salud y la segunda es parte complementaria de la descripción de una crisis de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que es el organismo internacional más importante en cuanto a la regulación académica de esta enfermedad. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva que yo les he enviado, hay una diferencia. Ojo, anótenlo, porque se supone que en la epilepsia o la epilepsia, una crisis epiléptica se produce porque la actividad excitatoria supera, sobrepasa, ¿no?, al fenómeno inhibitorio y es por eso que eso va a producir una crisis. Me parece que en la diapositiva que yo les he enviado está al revés, entonces si pueden corregirlo, sería genial, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de una crisis epiléptica? Tienen que cumplirse tres fenómenos. El primero, de hiperexcitabilidad, o sea, tienen que haber neuronas hiperexcitables, muy sensibles, anormales. Lo más probable es que tengan una alteración o funcional o estructural. Ojo, esa neurona para que descargue anormalmente tiene que tener un problema funcional, o sea, interno, intracelular, enzimático, qué sé yo, ¿no? Una canalopatía, ¿no? Pero también puede tener un problema estructural externo. De ahí es que ya se va explicando que algunas epilepsias tienen un origen genético, en la cual el problema es básicamente la función, o puede tener un problema estructural adquirido, como por ejemplo, no sé, un derrame, un ACV, ¿no? ¿Ya? Ahora, otra característica es que estén hipersincronizadas, o sea, una sola neurona normal no puede producir una convulsión, pero un conjunto de neuronas que se activan al mismo momento sí pueden producir una convulsión. Y el tercer fenómeno es el de la propagación, donde normalmente esta actividad eléctrica anormal se distribuye, se extiende hacia áreas corticales adyacentes o cercanas, ¿ya? Ahora, esta es la clasificación de los tipos de crisis epiléptica, que es la última vigente actualizada por la ILAE el año 2017. La clasificación previa a esta era de 1981, que pues obviamente se mantuvo vigente alrededor de 36 años hasta que ya no pudo más. Y el año 2017 apareció esta nueva clasificación de crisis, de tipos de crisis. Ojo, tipos de crisis, no de epilepsias, tipos de crisis. Entonces, las crisis pueden clasificarse según su inicio, ¿ya? Como de un inicio focal, de un inicio generalizado o de un inicio desconocido, ¿ya? Desconocido. Entonces, obviamente vamos a hablar de lo conocido, ¿no? Una crisis de inicio focal, como de ahí vamos a regresar a una crisis de inicio focal, es aquella crisis en la cual la manifestación clínica o electrográfica inicial, digamos que hace referencia al compromiso de una parte limitada, específica, focal, como su mismo nombre lo dice, del tejido cerebral, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas
o electrográficas hacen referencia a que hay una zona específica de la corteza donde se produjo la crisis. En cambio, de ahí vamos a regresar, no se preocupen. ah, por su contraparte, una crisis generalizada es aquella crisis en la que ni la manifestación clínica, o sea, ni la crisis clínica, ni el electroencefalograma es capaz de decirnos, sugerirnos, no nos hace sospechar de que inició en un punto específico, sino que bruscamente hay un compromiso total de la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, ojo, esa es la diferencia teórica. Entonces, vamos a ver aquí, ya. Las crisis focales pueden dividirse de dos formas, miren, una, dos, no excluyentes entre sí. Entonces, una división es de que pueden ser crisis con compromiso de la conciencia y sin compromiso de la conciencia. Y al decir conciencia, acá no estamos hablando de que se va a desmayar o algo así, sino que de que pierde relación total con la realidad. O sea, hay una desconexión que puede ser parcial con la realidad. A eso me refiero. No me refiero a que bruscamente se va a caer, etc. No, no, no. Sino que hay una desconexión con el medio externo, con el medio que lo rodea, ¿ya? Y el otro componente de la crisis focal es que si tiene o no tiene un componente motor, ¿ya? Entonces puede haber una crisis de inicio focal sin compromiso de la conciencia con componente motor, sí. Puede haber una crisis focal con compromiso de la conciencia con componente cognitivo, sí. Entonces no son excluyentes, más bien se unen entre sí. ¿Ya? Ahora, dentro de las crisis generalizadas, de inicio generalizado, estas se pueden dividir en crisis motoras o crisis no motoras, las cuales son denominadas típicamente como las ausencias, ¿ya? Obviamente aquí sí el término es claro, si tiene o no tiene un componente motor, movimiento muscular, a eso se refiere, ¿ya? Y bueno, las demás que no vamos a mencionar el día de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes se vayan familiarizando con este maravilloso mundo de las crisis epilépticas. Entonces, miren, este es un paciente adulto mayor que sufrió un ACV, ¿no? Un infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral media derecha, previamente, ¿ah? O sea, lo tuvo antes de, mucho tiempo antes de, meses antes de, y la familia lo lleva o lo trae a la emergencia del hospital por unos movimientos repetitivos en el miembro inferior izquierdo. Miren, ¿ah? Vamos a ver. Son movimientos tipo sacudida en el miembro inferior izquierdo. Están confinados, circunscritos al miembro inferior izquierdo. Ni los miembros superiores ni el miembro inferior derecho estaban comprometidos y obviamente el paciente estaba despierto, conectado, no estaba, no había perdido la conciencia, ¿no? Entonces este es un clásico ejemplo de un tipo de crisis denominado una crisis focal sin compromiso del sensorio, crisis focal sin compromiso del sensorio con componente motor. ¿Y qué componente motor? Como son movimientos tipo sacudida, son un componente clónico. Entonces es una crisis focal motora clónica sin compromiso del sensorio. Obviamente, este es el resultado de la lesión previa que le produjo el infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral anterior contralateral. ¿Ya? Entonces, perfecto. Sigamos viendo. Este es un paciente clásico, típico. Miren, ¿no? Vamos a ver qué hace este hombre. Ya, lo primero que tienen que recordar ustedes o que saber
es que este es un tipo de estudio que se llama video electroencefalograma. O sea, lo están grabando al paciente y de paso está un registro de la actividad eléctrica cerebral. Entonces pueden ver ustedes de que en un segundo comienza una actividad eléctrica anormal, pero focal, miren, ¿no? Focal. No está alterado todo el trazado, ¿no? No está alterado todos los electrodos, sino hay una alteración de inicio focal en el electro. Es por eso que acá dice, indican en la primera manifestación, tanto clínica y o electrográfica, la activación de un sistema de neuronas limitado a una parte de un hemisferio cerebral. Floro, pero es lo que... Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver. Hay una pregunta, creo, aquí. Doctor, ¿del sensorio es similar que la conciencia? Sí, ¿no? Pero recuerda que no estamos hablando de que se desmaya o algo así, ¿no? Toma conciencia, sensorio, como que hay una disrupción de la conexión con el medio que lo rodea, ¿ya? Muy bien, sigamos. Entonces, miren este señor, nuevamente, ¿no? Entonces pueden ver que el paciente inicia con unos movimientos, digamos que repetitivos, sin propósito, chanca, aplaude, ¿no? Inclusive pueden ver en sus sábanas que se ha miccionado, ha mojado ya las sábanas. Miren, ve, ahí está evidente, ¿no? Le quieren dar la mano, pero obviamente él no está conectado con el medio, no da la mano. Miren esos movimientos repetitivos. Ahí está en crisis, por si acaso, porque miren el trazado electroencefalográfico a su izquierda, ¿no? Una actividad eléctrica totalmente anormal. Ahora, lo que inició como focal en el electro, con el paso de los segundos termina generalizándose. Miren, ahí está focal, 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 y cada vez ya las alteraciones comienzan a abarcar más electrodos, más derivaciones, perdón, ¿no? Y ya se extiende a otras áreas del cerebro, pues, ¿no? Entonces, este es un tipo de crisis, que es una crisis focal, de inicio focal, ya es una crisis de inicio focal con compromiso de la conciencia o del sensorio, como ustedes le quieran llamar, porque la palabra aware no tiene una traducción directa, pero para nosotros significa eso, ¿no? Entonces, eh, y que está acompañado de un componente motor, porque obviamente ven movimiento. Ese componente motor son denominados automatismos, que son movimientos repetitivos sin propósito que suelen comprometer los miembros superiores y la cara, la boca. Aplauden, buscan, hacen como que chupan algo, muerden, cosas así, un poco extrañas, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver el casito de esta paciente. Ahí ya comenzó la crisis. Miren su mano derecha, como hace movimientos de búsqueda, la persona que le evalúa le pregunta la hora, pero obviamente no está ahí, está, pero no está. ¿Qué es esto? Le dice. Miren, yo quiero que vamos a parar ahí el video. Ya. En el video, ¿ustedes qué se dan cuenta? Se dan cuenta que con el brazo derecho es con los que hace los movimientos de búsqueda, pero el brazo izquierdo lo tiene en una posición anormal de flexión. Esa es una postura distónica, ¿ya? Y obviamente no hay correlato con el medio que la rodea, ¿no? Ella no está conectada, está desconectada y le trata de mover el brazo, pero siguen los movimientos de búsqueda, ¿no? Le dice qué es esto, le muestra figuras y no hay respuesta, pues porque no hay una disrupción con el medio que la rodea. Entonces esta también es una crisis de inicio focal
con componente o con compromiso del sensorio motora con automatismos, obviamente, ¿ya? Estas crisis son parecidas, ¿no? Obviamente, y hablan del compromiso del lóbulo temporal, ¿no? El lóbulo temporal es el que se caracteriza por este tipo de crisis. Inclusive, pues, el lóbulo temporal tiene una parte lateral, tiene una parte medial, ¿no? Y estas son típicas del compromiso medial del lóbulo temporal. Sigamos. Ya hemos dicho que a su vez, en una crisis de inicio generalizado, no se puede establecer un punto exacto de inicio de la crisis. Entonces veamos este casito, miren, ¿no? Ahí el joven está comiendo, ¿no? Va a tomar su agüita, se ríe, ¿no? Y la está pasando bien todavía. Toma su agua. Y miren, ¿ah? De pronto comienza con una postura que se llama una postura tónica, ¿no? Ambos brazos los tiene así en esa posición. Esa es una postura tónica de flexión, ¿no? Los brazos están flexionados, la cabeza también está flexionada hacia el tórax, ¿no? Obviamente no se ve bien las piernas, pero normalmente están hiperextendidas, ¿ya? Ahora, fue de un momento a otro. Él estaba riéndose, dejó su toma todo e inició con la crisis, miren, ¿no? Dejó y ahí, ¿ven? Entonces, esta es una crisis de inicio generalizado, obviamente con una alteración de la conciencia, ¿no? Acá hay una alteración de la conciencia, y dentro de las crisis generalizadas con componente motor, dentro de las crisis generalizadas con componente motor, obviamente esta es una crisis tónica porque se caracteriza por el incremento brusco del tono muscular, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que decir, que la mayoría de las crisis generalizadas provocan una alteración de la conciencia. ¿Cuál es la única que no produce una alteración de la conciencia? Las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas no producen una alteración de la conciencia. ¿Por qué? Porque son muy breves, pues son ultra breves. Dice, la paciente anterior tenía qué tipo de movimientos, automatismos de búsqueda. Mayormente, ¿qué lóbulo se comprometía temporal? ¿No se escuchó? Basti, ¿se escuchó lo que había dicho previamente? Basti, sí. Ah, tu compañero no Sí, escuchó, escuchando. entonces. Ya, perfecto. Entonces ya lo repetimos, la localización es temporal, medial o mesial, producido por una enfermedad, estas, ¿no? Que se llama la esclerosis mesial temporal o antiguamente conocida como esclerosis hipocampal, que es una de las causas más frecuentes de epilepsia refractaria. Muy bien, sigamos. Por ejemplo, vamos a ver uno acá. Esta es una crisis que tiene los dos componentes. Miren, ¿ah? Entonces, miren, la paciente lateraliza la cabeza. Miren cómo adopta una postura tónica. Miren, ¿no? En extensión, a diferencia, miren, del paciente anterior, que flexionó los brazos y la cabeza hacia el tórax. Aquí más bien esta paciente extiende los brazos y lleva la cabeza hacia atrás. Entonces esta también es una postura tónica, solo que de extensión. En ambos normalmente las piernas sí están extendidas, pero digamos que la diferencia es la ubicación de la cabeza y de los brazos, ¿ya? Entonces miren, inclusive ahí se acompaña con un grito.
Miren, ¿no? Ahí, o sea, hay una hiperextensión de la musculatura y luego comienzan, miren, los movimientos tipo sacudidas, ¿no? Ahí le ponen su oxígeno. Y miren, ¿no? Ya comienzan las sacudidas. Primero son sacudidas de una breve amplitud y con el paso de los segundos, las sacudidas se hacen más grandes, ¿ven? Miren, ¿no? Ahí. Y obviamente van disminuyendo en velocidad. Esta es una crisis generalizada porque nada al inicio, al menos clínicamente, porque estamos viendo lo clínico, me dijo que había un punto en el cerebro donde comenzaba. Perdió la conciencia bruscamente, ¿no? Y además el compromiso fue bilateral en ambos miembros superiores, y nada, ¿no? Ahora, esta es una crisis que tiene los dos componentes, un componente tónico al inicio y luego el componente clónico que son las sacudidas. Entonces, esta es la crisis más conocida, la crisis tónico-clónica generalizada, en la cual la persona se cae al piso, se sacude, ¿no? Ahí no ven que hacen que le meten algo en la boca, le sacan la lengua, eso no se hace. Ustedes van a ser médicos. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer por un paciente que está en una crisis en la calle? Ustedes están ahí, simplemente colóquenla de costado nada más, porque recuerden que según Lowenstein, en el año 1992, él dijo que el promedio de una crisis, del promedio de duración de una crisis es de 56 segundos como máximo. O sea, no llega ni un minuto siquiera. Entonces nada le va a pasar o nada malo debería pasarle, a menos que haya pues una condición detrás. Simplemente ponen de costado a la persona y esperan que se dé la crisis. No estén metiendo su mano, no estén sacando la lengua, abriendo la boca o haciendo otras maniobras extrañas que hayan visto en algún lugar. ¿Ya? Por favor, ¿ah? Ahí en el ambiente hospitalario, pues obviamente no le hacen eso, sino más bien le colocan oxígeno, seguramente le colocan un medicamento. A ver, hay preguntas. Doctor, ¿cuando es focal las manifestaciones solo se darán en uno de mi cuerpo? No, no. Porque, por ejemplo, has visto en el paciente anterior que las manifestaciones eran en una pierna, no eran en un hemiscuerpo, ¿no? No. Las crisis focales van a tener sus manifestaciones según la parte de la corteza cerebral afectada. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una crisis occipital no tiene componente motor. Una crisis de inicio de origen occipital te puede dar la presencia de imágenes, por ejemplo, de colores o que ves distorsionado, algo que crece en tamaño, disminuye, crece, disminuye, creo, ves como que, no sé, pixeleado unos segundos y luego desaparece. Entonces, no, la crisis focal va a dar síntomas de acuerdo a la parte de la corteza cerebral comprometida. Ahora, muy bien, a ver, hay otras preguntas. Vamos a ver la siguiente. ¿Es el tiempo que duran solo las crisis generalizadas? Esa es una pregunta capciosa, ¿ah? Pero básicamente se refiere a eso. Sí, el tiempo máximo de duración de una crisis es de 56 segundos máximo, ¿no? En promedio, pues, ¿no? En promedio, no estamos hablando de todas van a durar menos de 56 segundos, ¿no? Pero en promedio, toda crisis no dura más de 56 segundos, incluyendo las tónico-clónicas e incluyendo otros tipos de crisis, ¿ah? Luego, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Con focal se refiere a local, claro, pues focal, local, en la crisis no puede llegar a mover su propia lengua. Claro, es más bien es un marcador de que es una convulsión, si es que hay una mordedura lateral de la lengua. Las crisis de origen epiléptico muchas veces se acompañan de una mordedura lateral de la lengua. Una mordedura anterior de la lengua más bien es un marcador para una pseudocrisis o una crisis de origen psicógeno. Entonces, ojo, ¿ah? Ahora, que se muerda la lengua, vamos, se mordió la lengua, ¿no? A veces yo he comido y me mordió la lengua, eso no es algo de gravedad, por si acaso, ¿ah? O sea, no, eso de la lengua, esos son mitos, ¿no? Simplemente lo pones de costado que nada malo le va a pasar, ¿ya? Muy bien, y básicamente la postura de costado es porque en un porcentaje menor de pacientes pueden vomitar durante la crisis. Entonces, para que no se aspiren, pues lo pones de costadito, ahí sí ya van a botar todo el contenido hacia un lado, ¿no? Muy bien, sigamos. Me alegra que pregunten ya. Luego vienen las crisis mioclónicas, miren, ¿no?
Las mioclonías son movimientos involuntarios muy breves, como sacudidas. Miren, ahí quiere abrir, ven, ahí está, ¿no? ¿Vieron, no? No, hay otra más, miren. Eso, ¿no? Como sobresaltos que suelen afectar los miembros superiores y también la cabeza, ¿no? Típicamente aparecen durante el día, durante la mañana, por eso que son conocidas como las crisis del cepillado de dientes o las crisis del desayuno, porque son mayores justamente minutos después del despertar, son más comunes, más frecuentes, y ven que es el único tipo de crisis generalizada o de inicio generalizado que no se acompaña de un trastorno de la conciencia. ¿Por qué? Porque por definición son tan breves, duran menos de 200 milisegundos, que no da tiempo para eso, pues, ¿no? Ya, a ver, hay una pregunta. Las fasciculaciones espontáneas al dormir, ¿cuáles son esas? Las que haces como un sobresalto al dormir, ¿no? Esas son mioclonías del sueño. Son bastante normales, pero son más frecuentes en personas que están tensas, estresadas, sufren de ansiedad, ¿no? Así que cuidado con eso. Pero no, que te sacudas al dormir como un sobresalto es normal. Mioclonías del sueño. No toda mioclonía es epiléptica, obviamente, ¿no? Estas son crisis mioclónicas, son convulsiones, ¿no? Pero no toda crisis, es más, la mayoría de mioclonías son no epilépticas, ¿no? Pero te late, a veces a ustedes les late el párpado, ¿no? Yo he visto, están en un examen y les late el párpado y tal. Esas son mioclonías, mioquimias, pero no son epilépticas, ¿no? Así que no hay problema. Muy bien, sigamos. Por ejemplo, este paciente, miren, y este es un video que también debe hacerles pensar de que las crisis pueden sobreponerse entre sí, o sea, pueden comenzar con un tipo y luego terminar con otro tipo, o sea, pueden cambiar de forma, pueden pasar de una crisis focal a hacerse generalizadas, pueden comenzar como mioclónicas y pasarse a tónico-clónicas, pueden comenzar como crisis de ausencia y pasar, entonces miren este señor, uy, perdón, miren, este señor hace varias mioclonías, varios sobresaltos. Miren, hay varias mioclonías y luego ya comienza con la crisis tónica. Miren, ahí se estira en hiperextensión. Miren las piernas, los brazos. Y luego comienza ya con la fase de sacudidas, que es la fase clónica. Entonces, primero lo agarró unas mioclonías y luego la crisis mutó, varió, progresó. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Estas son crisis atónicas. Tónicas. Una pérdida brusca del tono muscular. Miren, está tomando ahí un niño, pobrecito, ¿no? Miren, ¿ven, no? Cómo pierde bruscamente el tono muscular y se acompaña de una pérdida muy breve de la conciencia, ¿ya? Y rápidamente lo recupera. ¿Vieron, no? Lo va tomando y es como que se volvió flácido de un momento a otro. ¿Ven? ¿No? Una pérdida muy breve de la conciencia y luego se despierta y nuevamente, ¿no? Regresa a su tono muscular normal, ¿ya? Crisis atónicas. Normalmente las crisis atónicas en los niños sí son un marcador de mal pronóstico porque suelen formar parte de una encefalopatía epiléptica llamada el síndrome de Lennox-Gastaut. A ver, hay una pregunta, vamos a ver, es como un síncope diferente totalmente, ¿no? Un síncope puede ser cardiogénico, neurogénico, psicógeno. Digamos que una de las causas de síncope neurogénico podría ser una crisis atónica, pero no necesariamente es como un síncope, ¿ya? Luego dice, ¿cómo diferencio clínicamente una crisis mioclónica con una crisis focal sin compromiso del sensorio? Motora, supongo que te refieres como la del primer video, fácil, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, una crisis mioclónica suele ser una o un grupo de sacudidas, ¿no? Que suelen afectar a ambos miembros superiores y a la cabeza. Raramente una crisis mioclónica generalizada va a afectar una parte del cuerpo, pero tampoco es que sean términos excluyentes, ¿ya? Porque como tú podrás ver aquí, dentro de las crisis focales sin compromiso del sensorio, también podemos tener mioclonías, mira, crisis mioclónicas. O sea, lo que te va a decir o la diferencia básica va a ser la distribución. Por ejemplo, si tienes mioclonías o crisis mioclónicas que solamente te comprometen la mano derecha, muy probablemente sean crisis focales, ¿no? En cambio, si tú tienes como las del video que involucran ambos miembros superiores y también el componente cefálico, la cabeza,
probablemente sean de inicio generalizado, ¿no? Entonces ahí la respuesta sería la distribución anatómica de la crisis, ¿ya? Es una excelente pregunta. Luego viene, doctor, ¿podría repetir el síndrome de mal pronóstico? No te preocupes, más adelante en las clases está el síndrome de Lennox-Gastaut, como de Sion y Lennox, igualito Lennox, solo que le agregas Gastaut, ¿no? Ajá, tal cual como está escrito ahí. Muy bien. Y esta es una crisis generalizada, miren, ¿no? Este casito también propio del hospital, una niña de 8 años, muy inteligente, con un gran rendimiento académico, pero lamentablemente los padres chambeaban todo el día, nunca la veían, y la crisis la reporta la maestra. La maestra dijo que de un momento hacia atrás, unos meses atrás en adelante, empezó a ver que la pequeña niña tenía unos breves segundos de desconexión. O sea, había momentos que miraba al vacío, segundos nada más, dejaba de hacer lo que hacía y rápidamente lo continuaba haciendo, ¿no? Entonces la sospecha ahí ante esa descripción, que es bastante acertada, es de una crisis de ausencia. Cuando se le preguntó a los padres si habían visto alguna vez, no, pero era porque nunca estaban con ella, ¿no? Entonces, obviamente, ante esa sospecha, se le provoca o se le hace que realice una maniobra de activación que se llama la hiperventilación. En castellano, bueno, se le pide que sople a cada rato para con eso podamos ver la crisis, ¿no? Porque hay ciertas crisis que son sensibles a ciertos estímulos. Las crisis de ausencia son específicamente sensibles a la hiperventilación, o sea, ustedes las pueden desencadenar con una hiperventilación. Por ejemplo, las crisis mioclónicas y las tónico-clónicas generalizadas, ustedes las pueden desencadenar con un fenómeno luminoso intermitente. Entonces, miren, ¿no? Ahí sopló tanto que, miren, ¿no? Se queda así. Ahí le están preguntando su nombre. Creo que no he compartido el audio, lo siento, pero ahí le preguntan cómo te llamas, no responde. Y luego regresa en sí como si nada y sigue soplando, ¿ven? ¿No? Sigue soplando. No pasó nada, ¿no? No fueron ni 15 segundos y tuvo una crisis de ausencia. Ese es un tipo de crisis que se llama crisis de ausencia típica, que felizmente forma parte de un diagnóstico que se llama la epilepsia de ausencia de la infancia, que es un tipo de epilepsia genética, ¿ya? De buen pronóstico, felizmente. Muy bien, sigamos. Y como ya hemos dicho, también hay crisis que comienzan como focales y luego pueden generalizarse. Hay crisis que inician como focales motoras y luego pueden tener un componente focal no motor. Hay crisis que empiezan como generalizadas mioclónicas y luego pueden tener un componente generalizado tónico-clónico o tónico-clónico. Entonces, las crisis pueden superponerse, tener un overlapping entre ellas, ¿ya? Así que de eso se va a encargar, en primer lugar, que ustedes vean la crisis y si no la pueden ver, se va a encargar la descripción de la misma que dan los familiares, ¿ya? Hay una pregunta. ¿Siempre hay una desconexión con el medio externo? Sí, sí, porque como tú habrás visto en la clasificación, mira, vamos a ver. Acá está. Las crisis generalizadas sin componente motor, pero con compromiso de la conciencia, porque hemos dicho que la única crisis generalizada sin compromiso de la conciencia es la mioclónica. Entonces, sí va a haber una desconexión del medio que lo rodea, aunque sea de forma parcial, pero sí lo hay, ¿ya? Entonces, muy bien. Ahora, ya hemos hablado de crisis. Todas estas son crisis. Pero recuerden, la palabra epilepsia es otra cosa. Entonces, la palabra epilepsia hace referencia a un desorden cerebral que se caracteriza porque el paciente va a tener una predisposición para tener crisis epiléptica. O sea, el paciente con epilepsia es una persona que tiene un riesgo incrementado de tener convulsiones. Obviamente ya las ha tenido, una crisis, una convulsión, ¿no? Comparado con la población en general, ¿ya? Entonces, esa es la definición teórica. La definición operacional, que está acá abajo, miren, ¿no? ¿Cómo se define epilepsia? Es una enfermedad cerebral que se define por alguno de las dos siguientes condiciones, ¿no?
dos crisis no provocadas que ocurren con una diferencia de 24 horas. O sea, un criterio es que tenga dos o más crisis separadas por un día. Doctor, ¿y a qué se refiere con no provocado? Una crisis no provocada es aquella en la cual no hay una causa, pues, por ejemplo, si yo soy diabético, me llega mi diabetes y un día hago 700 de glucosa, ¿no? Y tengo una convulsión, esa es una crisis provocada, ¿no? Porque lo más probable es que si yo manejo mi glucosa bien, nunca más vuelva a tener una crisis. Entonces, este tipo de crisis no entran en el conteo, ¿ya? Y el segundo criterio es que tengan una sola crisis no provocada, pero la probabilidad futura de tener crisis. Por ejemplo, yo tengo 70 años y a mis 60 me dio una hemorragia cerebral, ¿ya? Tengo 70 ahorita y a mis 60. Y hoy he hecho una crisis focal que tiene que ver con el territorio en la cual tuvo la hemorragia, con la zona de la hemorragia previa. Entonces yo he tenido solo una crisis, pero también tengo una lesión estructural cerebral que está en relación a la crisis. Entonces yo ya tengo una epilepsia. Yo no voy a esperar que esa persona tenga otra crisis más para recién darle tratamiento, ¿no? Porque ya tengo una convulsión y ya tengo también un factor predisponente, un daño estructural para volver a tener otra convulsión, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Entonces puedo tener dos crisis separadas de un día o una sola crisis, pero una condición predisponente para tenerla. Entonces ahí ya hago el diagnóstico de epilepsia. Y el tercer criterio es que tenga diagnóstico de un síndrome epiléptico de los genéticos que vamos a mencionar a continuación. Entonces, las epilepsias pueden dividirse de varias formas, ¿no? Ya hemos hablado de las crisis. Ahora, las epilepsias pueden dividirse, yo diría, de tres formas, ¿ya? O sea, uno puede nombrar una epilepsia de tres formas, o sea, dividirlas, clasificarlas, agruparlas, organizarlas en tres formas. La primera es según su tipo. O sea, una epilepsia puede ser focal, puede ser generalizada, puede ser mixta o puede ser desconocida. No hay que obviar lo desconocido, ¿ya? Entonces, obviamente esto va de la mano según el tipo de crisis que tiene el paciente, ¿no? Perfecto. La segunda forma de clasificarla es según su etiología. Entonces, una epilepsia puede ser genética, si es que la alteración es funcional y yo no encuentro ningún tipo de alteración estructural en los estudios de imágenes, llámese resonancia magnética, o puede ser de causa estructural, en la cual más bien yo encuentro una alteración a nivel estructural cerebral, ¿no? Esos son los dos grandes grupos. Obviamente que hay otros grupos menores como metabólicos, autoinmunes, etcétera, pero lo que yo quiero que ustedes se lleven es que los dos grandes grupos etiológicos en este caso son genéticos, que eran antiguamente llamados primarios, o estructurales, que antiguamente eran llamados sintomáticos, como estuvo la palabra por ahí al inicio de la clase, ¿ya? Esa es la segunda forma de clasificación. Y la tercera forma de clasificación es según su lóbulo. Puede ser una epilepsia del lóbulo temporal, una epilepsia del lóbulo frontal, una epilepsia del lóbulo parietal. Entonces, no son términos, digamos que excluyentes entre sí. Yo puedo tener una epilepsia estructural, focal, temporal derecha. Todo va, todo está de acorde, ninguno excluye el otro, ¿ya? Entonces son las tres formas que se pueden referir ustedes a las epilepsias. Ahora, esto ya lo hemos visto. ¿Todo evento paroxístico es epilepsia? No, no todo evento paroxístico es una crisis epiléptica, por favor. Entonces hay una serie de condiciones que me pueden producir movimientos involuntarios paroxísticos repetitivos con o sin pérdida de la conciencia, pero que no todos son epilepsia. Entonces, de acá de esta lista, los que yo les diría que tengan en cuenta
son los ataques de pánico y las crisis psicógenas o también llamadas disociativas o antiguamente llamadas pseudocrisis en pacientes o con ansiedad o con algún otro disturbio psiquiátrico, ¿ya? Y también tengan en cuenta, por ejemplo, la amnesia global transitoria, el síncope que ya hemos dicho, especialmente en algunos casos muy específicos, ¿ya? Por ejemplo, es común que vayan al consultorio de neurología para descartar que un síncope sea neurogénico, ¿no? La mayoría de veces el diagnóstico está en la descripción del evento, pero justamente lo que menos se hace ahora es la anamnesis, ¿no? Aunque resulte paradójico, aunque resulte repetitivo, clásico, hasta antiguo, pues créanme que lo que nosotros vemos todos los días es que en las emergencias, quien los ve ni siquiera le pregunta qué pasó. Y nos llegan un montón de pacientes que han tenido un síncope para descartar que sea de origen neurológico, o incluso colocan descartar una crisis cuando nada de la descripción es compatible con una convulsión, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y recuerden que los estudios que tiene que hacerse un paciente con sospecha de epilepsia o con epilepsia son dos. Tienen que hacer un estudio funcional, que es el electroencefalograma, y tienen que hacer un estudio estructural, que es la resonancia magnética. Doctor, pero la tomografía en el caso de las epilepsias no es el examen ideal porque puede no detectarte lesiones pequeñas pero significativas como para producir una crisis. Ojo, no se olvide. Entonces, y obviamente ustedes no pierdan la parte también digamos que social, ¿no? Recuerden que muchas veces nosotros no podemos curar, pero sí podemos aliviar al menos, ¿no? Entonces, miren, yo, este casito es cuando yo era residente, inclusive ya hace muchos años, bueno, varios años, tampoco, ¿no? La niña no quería hacerse un electro, miren, ¿no? Tenía miedo, pánico, pero ella había llevado a su muñeca, entonces le dijimos de que ella también se iba a hacer, ¿no? Y no creía, le tuvimos que ponerle ahí sus electrodos a la muñeca, obviamente eran electrodos que estaban conectados a la tierra, creo, pero miren, ¿no? Le pusimos los electrodos a la niña y luego a la niña, perdón, a la bebé y la muñeca y luego la niña se dejó hacer tranquila su procedimiento. Entonces, por favor, ya saben, no pierdan la parte humana, no deshumanicen la medicina, ¿ya? Muy bien, sigamos. Vamos a ver, sigamos. Ah, muy bien, ya esto es algo que ustedes han visto en segundo año y para esto justamente sirve lo de segundo año. En segundo año habíamos visto de que, digamos que los seres humanos tienen ritmos o tienen hallazgos normales en el electroencefalograma, que justamente son los ritmos basales. Alfa, beta, teta, delta. Los dos primeros son marcadores del paciente en vigilia, los dos siguientes son marcadores del paciente en sueño, ¿no? Entonces, cualquier hallazgo diferente al de estos ritmos cerebrales es totalmente anormal, ¿no? Entonces, en el adulto sano, miren, este es un electro de un adulto sano que se caracteriza por la presencia de actividad alfa en regiones temporales occipitales posteriores, alfa, alfa, que tienen menos de 3, entre 8 a 13 ciclos por segundo, y se caracteriza también por la actividad beta, que vamos a marcar en el puntero láser aquí, actividad beta a nivel frontocentral, ¿no? Entonces, miren, beta, beta, alfa, alfa. Este es el electro de un adulto sano. No hay nada anormal. En cambio, vean que en el electro anormal, por ejemplo, aquí en las derivaciones F7D3, ven actividad beta, bastante beta, que me dice que este paciente está despierto, está vigil. Pero miren en las derivaciones F2, F8 o en las derivaciones, por ejemplo, acá C4, P4, ven que hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 que representan actividad teta. Entonces, en un paciente adulto despierto es imposible que coexista actividad alfa con actividad beta, perdón, que es un marcador de vigilia,
con actividad teta, que es un marcador de sueño, a menos que el paciente esté cabeceando muy somnoliento, que lo dudo que sea el caso. Entonces, este es un electro anormal, pues, ¿no? Este es un electro que, si bien es cierto, todavía no me está mostrando hallazgos típicos sugestivos de una descarga neuronal anormal productora de crisis, pero ya me dice que no es normal, pues, ¿no? Que este paciente tiene alguna alteración. Recuerden que hay algunos elementos en los electros que sí me hacen pensar de una crisis, de una convulsión, que son la onda lenta, la onda aguda, la punta onda, la polipunta onda, la polipunta sola, las ondas trifásicas típicas de una enfermedad que se llama la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y el cepillo. Entonces, por ejemplo, miren acá, ¿no? Este es un paciente con sospecha de crisis, en los cuales en el electro tienen este trazado, el que estoy señalando con el puntero láser, miren, ¿no? ¿Qué son? Son polipuntas, ¿no? Acá tienen una, pero por acá se hace más de una, ¿no? Más de una, hasta tres polipuntas, ¿no? Que están acá. Entonces vendría a ser un grafo elemento epileptiforme que adquiere relevancia en el contexto de un paciente que tiene como queja una crisis epiléptica, ¿ya? Igual acá, miren, polipuntas ahí, breves, duran menos de un segundo, probablemente la manifestación clínica sean mioclonías por su duración tan breve, ¿no? Luego acá tienen, miren, tienen ondas agudas, acá, ondas agudas, puntas ahí, perfecto. Tienen el famoso complejo punta, onda, o más parece una polipunta, onda, ven, ¿no? Miren, dos puntas acá, seguidos de una onda. Punta, onda, trazado total, clásico, característico de la epilepsia de ausencia de la infancia, por ejemplo. Y eso es todo, ¿ya? Entonces, todo lo que les quería traer en esta segunda parte. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, aporte, comentario. Y muy brevemente, yo sé que ya es tarde, no nos hemos extendido quizás con las preguntas y los videos, pero muy brevemente ya solo vamos a avanzar un poco de lo tercero. Recuerden que creo que el examen entra hasta neurocisticercosis, ¿cierto? ¿Cierto, Basti? Basti. Ah, no. Entra hasta esta clase de epilepsias genéticas. Ya, entonces vamos a avanzar. Muy bien. Muy bien. Basti, ¿estás, Basti? Hola. Sí, ¿Podrían doctor. enviar PPT? Vamos a buscarlo.